Andrea, comentar a los demás cuando puedas que voy a ser estricto con lo de las asistencias en este momento, porque, ok, ya no tenemos demasiado tiempo posible. La competencia apenas empieza y mira que se acaba el 12 de diciembre. Entonces, pues vamos a trotar un poquito en esta competencia. Voy a tratar de darles el máximo conocimiento que pueda darles sobre este tema. Pero para eso requiero que estén conectados la gran mayoría. Y voy a ser un poquito estricto con lo de la asistencia. Entonces, de pronto, hoy yo sé que de pronto van a fallar algunos, pero Andrea, tú colabórame en ese tema porque eh, ya sabes cómo es esto. Entonces, pues, si no hay gente o si no se conectan, pues obviamente, como voy a empezar a trotar un poco, entonces no van a quedar rezagados y esa no es la idea. Entonces, pues voy a proyectar algo ahora que vamos a comenzar. ¿Están viendo mi pantalla o no? Sí, profe. ¿Qué están viendo? Algo que dice eh, técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Sí, profe, sí. Ok, listo, perfecto. Bueno, muchachos, nosotros en la competencia anterior que trataba de, más que todo a nivel estadística, correcto. Nosotros vimos algo sobre las técnicas, o sea, técnicas no, pero sí vimos de pronto lo que eran tablas de frecuencia y todo eso, ¿cierto? Y algunas cosas que vimos con respecto a tablas de frecuencia. Ok, ese es el detalle de la información, pero esa información, ¿cómo se recolecta? Esa información, para obtener esa información, o la que nosotros vamos a calificar de pronto en una tabla de frecuencias, o la que nosotros vamos a obtener, esa información se obtiene de acuerdo a varias técnicas. Aquí tenemos, si aprecian la pantalla, principales técnicas de recolección de datos. ¿Sí lo aprecian? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, entre las principales técnicas de recolección de datos, nosotros encontramos varias cosas, como entre ellas la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental y la observación experimental. O sea, esas son algunas técnicas de recolección de datos. ¿A qué me refiero con técnicas de recolección de datos? Señores, nosotros en estadística veíamos lo que les comentaba. O sea, nosotros veíamos ya la información cuando ya la teníamos que trabajar. Pero ahora, esa información cómo se recolecta o esa información cómo se obtiene. O sea, obviamente porque ustedes van a ir a una empresa, ¿cierto? Y ustedes de pronto en su parte de inventario, de lo que sea, o mejor dicho, en la parte de su proyecto, que ustedes tienen también que presentar un proyecto al final de su carrera técnica, ustedes tienen que presentar un proyecto. ¿Y el proyecto en qué va a consistir? El proyecto va a consistir en que ustedes lo van a mandar, o sea, la etapa práctica, lo que se llama etapa práctica. Ustedes lo van a mandar a una empresa a dos cosas. Primero, a que desarrollen un nuevo procedimiento en la empresa. ¿Ok? O segundo, a que mejoren un procedimiento determinado en la empresa. ¿Y ustedes cómo van a llegar a asumir ese reto? Pues primero lo que tienen que hacer ustedes es
sea, si yo llego a una empresa y si yo me están diciendo de pronto a mí que yo vaya y averigüe o mejore un determinado procedimiento, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Pues lo primero que yo tengo que hacer es averiguar cómo es el proceso que se está dando en ese determinado punto de la empresa, ¿cierto? Entonces, yo para averiguar esos detalles de cómo, perdón, déjenme revisar que parece que hay impidiéndome entrada, sí. Si yo voy a revisar ese procedimiento o ese proceso, ya sea montar un proceso nuevo o sea mejorar un proceso determinado, yo tengo que ver cómo obtengo información de eso. Entonces, la forma de obtener información de esos procesos o procedimientos es a través de las técnicas de recolección de datos. Y entre ellas lo que les estoy contando, que se encuentran lo que son la encuesta, la entrevista, el análisis documental, la observación no experimental y la observación experimental. ¿Ok? Ahora miremos qué es la encuesta, señores. La encuesta sencillamente es una técnica de recolección de datos que permite establecer contacto con las unidades de observación por medio de algunos cuestionarios previamente establecidos. O sea, qué quiere decir eso? Hombre, sencillamente que la encuesta es una forma de nosotros obtener datos sobre un determinado proceso o procedimiento, el cual vamos a ver reflejado en una determinada empresa, a donde nos manden o donde nos toque ir. Correcto. Entonces, ¿cómo se obtiene la información de la encuesta? A través de un determinado cuestionario. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de encuestas. Miren, las encuestas por teléfono, las encuestas por correo, las personales o las encuestas online. Las encuestas online, usted sabe cuáles son, esas que les envían a ustedes al correo electrónico que ustedes contestan. Esa es una forma de obtener información sobre un determinado proceso o procedimiento. Entonces, miren, esto se enlaza con la competencia anterior que nosotros vimos. ¿Por qué? Esta es la forma de pronto cómo se obtiene la información. Pero ya cuando tenemos obtenida esa información, ¿qué es lo que viene? Muchachos, lo que nosotros vimos en la competencia anterior. O sea, si yo tengo una encuesta, yo debo tabular esos datos de esa encuesta, ¿cierto? O sea, medir de pronto lo que las personas me están a mí, la información que las personas me están a mí entregando en esa encuesta. ¿Y cómo mido yo esa información? Muchachos, con lo que hicimos en la competencia pasada. La medimos generando una tabla de frecuencia y sacando un análisis estadístico sobre toda esa tabla, ¿de acuerdo? Sacando unas informaciones congruentes sobre, sobre el tema que nos hayan dado en la información que hayamos obtenido. ¿Estamos claros hasta ahí? Que si vamos claros hasta ahí. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien. Entonces continuamos. Otra de las técnicas para obtener información es la entrevista. O sea, ya la entrevista es un poco más formal, es de pronto algo un poco de más contacto con la persona del tú a tú. O sea, es una situación, como dice aquí, de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Y la entrevista presenta, o sea, diversas etapas o modalidades, como por ejemplo los que tenemos aquí. Nos dicen, entrevista asistemática o libre. O sea, sencillamente nosotros, de acuerdo a lo que nos vayan de acuerdo al departamento o la empresa donde nos envían a nosotros, a ustedes de pronto van a empezar a indagar sin ningún formato predeterminado, ustedes van a empezar a indagar por el procedimiento. Eso es lo que es una entrevista libre. O sea, ustedes van a empezar a preguntar a la persona del departamento, bueno, coméntame, yo estoy en este tema, estoy realizando esto, soy aprendiz del SENA. En este momento, pues, estoy desarrollando mi etapa práctica, quiero desarrollar o mejorar un proyecto acá, dependiendo de lo que les digan a ustedes. Entonces, tú puedes empezar a investigar o hacer una entrevista con esa persona de pronto libre. Esa sería la primera parte que está ahí, el tipo de entrevista asistemática o libre. Una entrevista estructurada es aquella en la cual pues ya tú miraste, de pronto te reuniste con el jefe del área y el jefe del área te da de pronto unas indicaciones. Entonces ya te dicen a ti, mira, este departamento se encarga de esto, nosotros queremos que aquí ustedes hagan esto o miren este procedimiento, mejoren esto. Estas son las fallas que se encuentran en este momento. Entonces, de acuerdo a esa entrevista que tú has realizado con esa persona, un jefe de ese departamento, tú montas una entrevista estructurada. O sea, vas directamente ya sobre el problema o de pronto montas algunas preguntas y sobre esas preguntas van a hacer algún análisis. La entrevista focalizada sencillamente es algo
enfocado a un tema en específico. O sea, de pronto el departamento se dedica a esto, a cualquier cosa, pero de pronto el jefe te dice, el problema que tenemos en este departamento específicamente es este. Entonces tú simplemente vas a tocar el tema sobre el cual la persona te está comunicando o te está diciendo. Una entrevista simultánea sencillamente es una entrevista en la cual se tocan todos los diferentes o diversos puntos. Y la entrevista sucesiva es aquella entrevista en la cual tú vas obteniendo información y sobre esa información obtenida tú vas generando más información. Por ejemplo, que te digan a ti, bueno, el proceso de digamos algo, de empaque de productos se hace de esta manera, por decir algo. Entonces, bueno, pero listo, pero tú quieres saber más sobre eso. Entonces tú empiezas a preguntar ahí mismo sobre lo que te está comentando el entrevistado. ¿Ok? Con respecto al análisis documental, también es una técnica. ¿Qué es el análisis documental? Aquí tenemos que trabajar con fuentes de datos primarias, ¿ok? Aquí se recolectan datos de fuentes de datos secundarias. Por ejemplo, libros, boletines, o sea, es una connotación entre ambas. Las fuentes primarias son de pronto los libros y las fuentes secundarias son los boletines, revistas, folletos, ¿ok? Y los periódicos, por ejemplo, sobre cómo se utilizan las fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés, ¿ok? Ahora, estas son las técnicas. Ahora, las técnicas son la forma como se hacen. Ahora, tenemos otra cosa que es el instrumento. Y hay una diferencia entre técnica e instrumento. Las técnicas es la forma como tú lo vas a llevar a cabo, ¿ok? Y el instrumento es con qué lo vas a realizar, o sea, cómo lo vas a realizar. O sea, digamos de pronto, la técnica es el qué y el instrumento es el cómo se va a realizar. O sea, si es clara la información, ¿sí me logran entender? Sí, Ok, perfecto. Hay otra fuente de información que es la observación de campo no experimental. Por ejemplo, esta técnica se utiliza para profundizar en el conocimiento del comportamiento. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, les voy a explicar. Digamos que en una investigación, miramos el ejemplo que dice allí, se encuentra que los clientes de una empresa de pronto no estén conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos. O sea, ¿eso en qué consiste? Ahí estamos, perdón, ahí prácticamente estamos viendo lo que se llama una cola de espera. ¿Qué nos dicen ahí? Los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos. ¿Ok? Eso sucede mucho de pronto, digámoslo, taxativamente en los bancos, pero también lo podemos ver en una empresa de logística. ¿En qué parte de una empresa logística veríamos eso? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? ¿Dónde podríamos observar una cola de espera? En el área de logística. ¿En qué área, muchachos? A ver, piensen un poquito. Nada, no se le ocurre nada. Bueno, los ayudo un poquito. De pronto en el área de entrega de despachos o entrega de mercancía, ahí se pueden presentar colas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería la observación de campo no experimental? Hombre, tú vas a utilizar un instrumento para llevar a cabo esa recolección de datos, que es la guía de observación o de campo. O sea, en esa guía tú qué vas a planear. En esa guía tú vas a preguntar a la persona cómo le gustaría que lo atendieran, en cuánto tiempo, por ejemplo, si es con ese ejemplo que estamos tocando. ¿Ok? Tenemos otra técnica de información que sería la observación experimental. Y se diferencia de la no experimental porque esta elabora datos en condiciones controladas por el investigador. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la no experimental y la experimental? La no experimental, sencillamente tú vas al campo. O sea, vas directamente a entrevistarte con la persona, directamente, a ver directamente la opinión cara a cara de la persona. Y en la observación experimental, ya tú tienes algo controlado. Por ejemplo, eh,
no digamos de pronto en el área de despacho, pero sí digamos en el área de pronto de entregas. O sea, tú tienes algo programado, por decir algo, tú tienes que entregar, digamos, en el área de, digamos, en el mismo área de despacho, tienes que entregar 15 pedidos diarios. Entonces eso es algo que está ya controlado. O sea, tú debes entregar 15 pedidos al día. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que está controlado relativamente. Entonces tú ahí vas a investigar, de acuerdo a eso, cómo se hacen las 15 entregas que deben hacerse en el día. Ahora, dentro de los instrumentos de recolección de información, nosotros vamos a encontrar varios. Por ejemplo, tenemos el cuestionario, que es la forma como obtenemos nosotros, es el instrumento para nosotros obtener la recolección de datos y las escalas actitudinales. Por ejemplo, el cuestionario que tiene maneja un conjunto de preguntas que están destinadas a recoger, como dice ahí, están destinadas a recoger, a procesar y analizar la información sobre hechos estudiados en poblaciones muestras. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba ya en la competencia anterior de la muestra, que obteníamos la muestra? ¿Se acuerdan? Bueno, es sobre este tema. ¿Ok? ¿Y qué pretendemos hacer nosotros? Lo que nosotros hacíamos allá en la competencia anterior, que era armar la tabla de frecuencia. ¿De dónde viene toda esa tabla de frecuencia? ¿De dónde vienen esos datos? Esos datos parten de un cuestionario, que es las tablas de frecuencia, es lo que nosotros hacemos realmente cuando tomamos la información de un cuestionario. ¿Sí se acuerdan cuando yo de pronto les decía ya, bueno, que hay tantas personas entre 15 y 20 años de edad? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos que hay tantas personas entre 25 y 30 años, es como si tuviéramos una encuesta y empezáramos a tabular esa información. Esa información proviene de estos datos. O sea, todo el análisis estadístico que miramos allá, ¿parte de dónde? Parte de esto que estamos haciendo acá. ¿Ok? Y las actitudes que son las que miden intensidades, la escala de actitudes, miden intensidades de actitudes de forma objetiva para la construcción. O sea, ¿qué nos dice eso? Eso nos da simplemente unos valores cuantitativos y cualitativos. ¿Se acuerdan que hablábamos de variables allá adelante cualitativas y cuantitativas, cierto? Entonces las escalas de actitudes sirven para medir de pronto o valores cuantitativos o valores cualitativos. Esos son los diferentes instrumentos. ¿Ok? Ahora, dentro de eso para construir un cuestionario hay diversos pasos. Por ejemplo, los que dicen aquí. El primer paso sería especificar la información requerida. Obviamente vamos a armar un cuestionario, nosotros necesitamos saber cuál es la información sobre la cual vamos a trabajar. Segundo paso sería determinar el tipo de preguntas y la forma de recopilar la información. Muchachos, yo les hago una pregunta de acuerdo a lo que les voy a decir. Existen dos tipos de preguntas, son las preguntas de tipo abierta y las preguntas de tipo cerrada. Entonces yo les voy a explicar en qué consiste una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Una pregunta abierta es aquella en la que yo les dejo a ustedes 1000 formas de que ustedes me expresen libremente la pregunta que yo les hice. Y una pregunta cerrada es una pregunta en la cual yo les delimito a ustedes la información que ustedes deben contestarme sobre esa pregunta. Por ejemplo, yo les podría preguntar a ustedes, ¿qué les gusta desayunar a ustedes? Y eso sería una pregunta de tipo abierto, porque ustedes me pueden decir cantidades de información. Pero si yo les digo a ustedes de pronto, muchachos, entre estas opciones, ¿cuál es la que más les gusta? Por decirles algo, huevos pericos, salchicha o café. Tienen solamente 3 opciones para escoger, o sea, estoy delimitando sus posibles respuestas. Entonces, muchachos, si hablamos de pronto de este tipo de preguntas y de respuestas, o sea, y si vamos a tabular una información, ¿cuál creen ustedes que sería la mejor forma de preguntar? ¿Con preguntas abiertas o con preguntas cerradas? Cerrada. Claro, con preguntas cerradas, porque con preguntas cerradas nosotros delimitamos la información y hacemos que las personas entrevistadas o encuestadas contesten exactamente lo que nosotros estamos delimitando. Y entonces allí, ¿qué pasa? Cuando ellos nos contestan ese tipo de preguntas a nosotros estar delimitando, ya ahí estamos construyendo lo que se llama una muestra de datos. Y esa muestra de datos es la que podemos analizar llevándonos esa muestra
a llevarla ya a una tabla de frecuencias y ahí analizar los datos. También debemos determinar el contenido de cada pregunta, debemos determinar la forma de respuesta de cada pregunta. ¿Cómo así determinar la forma de respuesta? Hombre, que sea de escogencia múltiple, que sea una sola escogencia, que sea de escogencia de varias opciones. O sea, debemos determinar la forma, cómo van a ser las respuestas de esas preguntas. También debemos determinar la secuencia de las preguntas. ¿Cómo así la secuencia? Nosotros no podemos ir preguntando a la loca. Nosotros tenemos que llevar una secuencia lógica sobre lo que venimos preguntando. Entonces, al estar preguntando sobre ese tema, un segundo. Al estar preguntando sobre ese tema, nosotros debemos llevar un orden lógico y cronológico. Y como último paso, debemos evaluar y probar ese cuestionario. O sea, evaluamos ese cuestionario como, hombre, sencillamente tabulando. Miren lo que yo les hablaba sobre los tipos de preguntas. Aquí tenemos, los tipos de preguntas pueden ser cerradas o estructuradas. Aquí hay una clasificación bien fuerte. Pueden ser mixtas, pueden ser abiertas o no estructuradas. Dentro de las cerradas o estructuradas pueden ser dicotómicas, pueden ser de opción múltiple. Las opciones múltiples pueden ser simples o pueden ser de respuestas múltiples. También tenemos, dentro de las escalas que les estaba hablando yo a ustedes, tenemos lo que es la escala de Likert. Yo creo que ustedes alguna vez en su vida han visto lo que es la escala de Likert, ¿cierto? De pronto no la conocen con el nombre, pero sí la conocen. Les aseguro que sí. ¿Saben cuál es la escala de Likert? ¿Alguno sabe? Ojo, y lo han hecho en el seno. Cuando ustedes les dicen cuando ustedes les preguntan algo, le dicen califique del 1 al 5, siendo el 1 la más baja, 2 la calificación media, 3 la calificación. Claro, profe, claro. Bueno, esa es la escala de Likert. Entonces, una encuesta puede ser trabajada con este tipo de escalas. ¿Para qué? Para medir. ¿Qué se mide con la escala de Likert? Con la escala de Likert ustedes miden ya sea variables cuantitativas o variables cualitativas. Y ya sabemos que son variables cuantitativas, que son aquellas que se delimitan con números, y las variables cualitativas, ya sabemos cuáles son aquellos que describen alguna cualidad. ¿Ok? Y dentro de sus propiedades, la dirección puede ser tomada negativa o positiva, o en algunos casos neutral, dependiendo del análisis que se realice. Y su intensidad, si la persona pues está fuertemente, lo que dice aquí, si la persona está convencida de que la actitud es justificada o es baja si el sujeto no piensa así. O sea, eso es con respecto a la escala de Likert, sería la clasificación que estaremos viendo de lo 1 al 5. ¿Ok? Y aquí pues tenemos unos pasos a seguir para construir una escala de Likert. Por ejemplo, el primer paso sería la definición de la actitud o variable que se va a medir. Obviamente debemos definir la variable que se va a medir. Debemos definir también los indicadores posibles de esa variable. La determinación de la dirección positiva o negativa, si la respuesta sería positiva o negativa. Debemos asignar valores escalares frente a esa opción. O sea, los valores escalares sencillamente hay que establecer los números del 1 al 5. Eso es lo que quiere decir con asignación de valores escalares. Quinto paso, la administración de los ítems a una muestra apropiada. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que nosotros, si tenemos un departamento con 200 personas, nosotros no vamos a aplicar la encuesta a las 200 personas. Vamos sencillamente a aplicarle esa encuesta o esa pregunta con la escala de Likert de pronto a una muestra de 20 personas. Y con base a esa muestra de 20 personas, nosotros vamos a sacar unas posibles respuestas determinadas. Y se sacan los puntajes de acuerdo al tipo de respuesta dada. ¿Ok? Bueno, esto ya es menos importante, se los voy a mandar para que ustedes lo lean. La definición de la variable a medir, eso ya tiene que ver con un marco teórico. O sea, sencillamente, ¿cómo defines tú la variable que vas a medir? O sea, tú analizas la situación y tú dices, bueno, la variable que hay que medir aquí sería esto. Por ejemplo, por decirles algo, si vamos a medir de pronto tiempo de almacenamiento, el almacenamiento en una bodega. O sea, ¿cuál sería la parte esencial ahí? La variable que tendríamos que medir en el almacenamiento de bodega. Primero, el tipo de almacenamiento. Segundo, cómo se almacena. Y tercero, el tiempo en que se almacena. O sea, esas son las variables que tendríamos que medir.
los indicadores de pronto de esas variables, por ejemplo. Miramos este ejemplo que está aquí. Enunciados definidos para la evaluación de satisfacción de los usuarios de una industria automotriz. O sea, sencillamente vamos a evaluar algunas características sobre el tema. O sea, en ese caso sobre ese tema. Digamos, satisfacción de los usuarios de la industria automotriz. Hombre, que si la posición de los asientos es cómoda, si las ventanillas se ven bien, lo que dice ahí, el interior del automóvil es ruidoso, si el automóvil vibra a altas velocidades. Ahora, llevémoslo a la parte de logística. ¿Qué podríamos nosotros definir de pronto en una pregunta, de pronto a nivel de bodegaje? Díganme algo, lo que se les ocurra. Si de pronto vamos a medir la parte de seguridad en la bodega, a ver, ¿qué podríamos preguntar? No me digan que no han visto todavía algunas competencias que tengan que ver con bodegas. A ver, muchachos, el ratón les comió la lengua. Profe, ¿cómo? Repítame la pregunta, profe. O sea, de pronto que si no han visto ustedes algunas competencias que tengan que ver con bodegaje, yo creo que las han visto ya. Por ejemplo, definamos de pronto algunas preguntas de algo que tenga que ver con seguridad en la bodega, por decir algo. A ver, los ayudo. De Con pronto, seguridad, ¿no? claro, miren, si de pronto, si están los elementos de seguridad disponibles al momento de entrar a la bodega, sería una de las Ah, preguntas para ponerse el manejar casco seguridad. y eso, profe. Exactamente, o sea, están disponibles los elementos a la entrada de la bodega, están ordenados los elementos de la bodega, están bien almacenados los elementos de seguridad. O sea, con eso definiríamos algunas preguntas y con eso de pronto mediríamos cómo se estaría manejando la seguridad en una bodega. O sea, si ven, es simplemente observar la situación y empezar a detallar preguntas sobre la situación. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya no es tan importante que digamos. De todas maneras, yo les voy a enviar estas. Aquí tienen las escalas de Likert. Miren lo que yo les estaba hablando, muy de acuerdo, ni en acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. Esto ustedes lo han realizado ya en muchas encuestas que han contestado a nivel del SENA. Me imagino que sí, ¿cierto? Miren lo que tenemos aquí, tenemos otra opción de escalas de Likert, con la cual le asignamos unas calificaciones del 1 al 5. O sea, son diversas formas de manejar indicadores. ¿Ok? Entonces yo les voy a enviar esta información para que ustedes la tengan. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, como les dije que vamos a empezar a tratar un poquito, yo voy a necesitar que ustedes me realicen en sus grupos de trabajo que ya tienen acostumbradamente, ¿cierto? Ya tienen su grupo de trabajo acostumbrados. Entonces yo les voy a colocar unos temas sobre esto, sobre las diferentes técnicas de recolección de datos y ustedes me van a investigar. ¿Qué me van a investigar sobre eso? Me van a investigar, primero, ¿qué es? O sea, vamos a ponérselos aquí en pantalla para que ustedes vean. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp en este momento. Entonces, en el grupo de WhatsApp, aquí les voy a poner. Por ejemplo, ¿qué es? O sea, me van a definir cuál es el tema de lo que van a hablar. Yo les voy a dar los temas. Los diferentes tipos, las ventajas, las desventajas y el paso a paso de cómo se realiza. Y un ejemplo de pronto en videos. ¿Ok? Y acompañado con eso, vamos a trabajar dos tipos de actividades. Ya les voy a decir que vamos a trabajar con respecto a eso. Ese es un trabajo que me van a enviar ustedes a la plataforma. Y ahorita mismo se los voy a habilitar. Permítanme un segundo y ya se los coloco aquí. Permítanme un segundito. O sea, esto es más o menos fácil, muchachos. Sencillamente, pues, o sea, esta es la forma como se realizan de pronto lo que nosotros vimos en la competencia de estadística. Ya le voy a tomar una fotografía a esto. Y lo voy a mandar como
Rafa, hay que investigar esa pregunta. No, pero sí, esa Eso. pregunta, ya se lo voy a mandar ya se lo voy a mostrar en un documento. Dame un segundito. Mientras acondiciono aquí el documento. Un segundito. Ya les publico el documento aquí para que lo vean. Ya se los pongo un segundo. Estoy armando el archivito aquí para que ustedes pues lo tengan. Lo puedan manejar. Listo, ya se lo voy a pasar. Un segundo. Ya lo armé, ya lo estoy convirtiendo en un PDF. Está dando un error aquí, momentico. Ajá. Segundo. O sea. Listo, ya lo generé. Ya se lo voy a enviar. Voy a abrir y se lo voy a mostrar en pantalla. ¿Ok? Listo. Vamos a compartir pantalla. Muchachos, ¿la están viendo? Sí, profe. Bien, ok. ¿Qué vamos a hacer con eso? Miren, en grupo de trabajo vamos a elaborar unas exposiciones, pero no vamos a exponer, sencillamente las van a subir a la plataforma, ¿de acuerdo? Y en la próxima clase vamos a discutir todos los temas que están aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el grupo 1 sobre el cuestionario, que toca el cuestionario. ¿Qué van a hacer sobre el cuestionario? Van a explicar
en una diapositiva, que es los tipos de cuestionario, las ventajas del cuestionario, las desventajas del cuestionario, un paso a paso de cómo se realiza y un ejemplo en un video. Con la lista de chequeo van a hacer lo mismo. ¿Qué es la lista de chequeo? Van a definir los tipos de lista de chequeo, las ventajas, las desventajas, el paso a paso y el ejemplo en videos. Me van a definir 6 grupos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos es que son aquí? Perdón. Andrea, ¿cuántos es que son? 32. Bueno, se dividen en grupos. ¿Ok? Y también me van a realizar acá abajo con otros temas lo mismo. O sea, me van a definir qué es Excel. Bueno, obviamente el tipo de Excel no, porque eso no, pero las ventajas que tienen con Excel y las desventajas que tienen con Excel. Una descripción breve sobre Excel. El ejemplo en video no me lo hagan. Sobre bases de datos me van a decir qué es una base de datos, cuáles son los diferentes tipos de bases de datos que hay, las ventajas, las desventajas, ¿ok? El paso a paso, miren, vamos a obviar 2 cosas, el paso a paso y el ejemplo en videos en la segunda parte los obvian, simplemente me van a trabajar hasta el 4º punto. Access, que es las ventajas y las desventajas de Access. Los indicadores de gestión, que son sus ventajas y las desventajas. El informe, qué es sus ventajas y las desventajas. Y el WMS, que es ventajas y desventajas. ¿Ok? Eso me lo van a averiguar, o sea. Por decirles algo, el grupo 1 se va a encargar de cuestionarios y el grupo 1 también se va a encargar de Excel. ¿Ok? El grupo 2 se encarga de listas de chequeo y de bases de datos. El grupo 3 se encarga de la observación y se encarga de Access. El grupo 4 se encarga del tema de la encuesta y del tema de indicadores de gestión. El grupo 5 se ocupa de la entrevista y de informes. El grupo 6 se encarga del diagrama de flujo y de WMS. ¿Estamos de acuerdo? Claro, profe. Lo subimos ahí a la plataforma. Si lo suben a la plataforma, ojo, le voy a decir algo, no es hacerlo a la loca, ni siquiera copiarme cosas de internet porque los voy a revisar minuciosamente. O sea, yo quiero que ustedes hagan un trabajo bien hecho, ¿ok? No me hagan el corte y pega de internet, ¿ok? Porque el que me haga el corte y pega de internet, le voy a poner, ya saben que les Oye, falta. pero sí podemos investigar en internet, ¿verdad? Claro, claro que sí. O sea, la Pero información no que yo copia ponga por internet. pero no copia y pega. Exacto, no me hagas el copy y pega. Por ejemplo, si tú ves qué es un cuestionario, hey, no me vas a hacer copy y pega de internet y ¡pam! Pegaste y chao, porque así tienes la exposición lista en 5 minutos. Entonces tú lees la información que tienes ahí y con tus palabras tú me empiezas a explicar, bueno, el cuestionario es esto, lo otro, lo otro, lo otro, de acuerdo con tus palabras de lo que hayas leído. Ok. Ok, O sea, profe. no que me cojan el copy y pegue, porque te los aseguro que le voy a hacer seguimiento a las exposiciones y me voy a dar cuenta. Y grupo que me dé cuenta de que lo sacaron de internet, le voy a decir, miren, ustedes sacaron esto de esta página. Y aquí está la página. Y se las presento en pantalla. Y está ahí y va a estar idéntico. Entonces, evítense. Evítense primero esa pena con sus compañeros. Y segundo, evítense la mala nota. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Vamos a tomar asistencia a ver quiénes están aquí o no están aquí. Obviamente ayer tuvimos una reunión sobre la evaluación de la competencia que acabamos de tener. Tuvimos la vocera y todo el grupo ejecutor de la ficha. Voy a llamar a todo el mundo. Vamos a ver quién está y quién no está. Aldemar Luna. No está. Ana Niebles. Presente. Ok. Andrés Alarcón. No está. Angelín Payares. Angelín Payares. No está. Ashley Orozco. Ashley. Ok. Betsabe Angulo. Brian Suárez. Daniel de los Ríos. Presente, profe. Bien. Edith Trujol. Presente. Elber Moreno. Presente. Hover Vázquez.
Over Vázquez. Presente, profe. Bien. Giovanni Africano. Giovanni Suárez. Giovanni. Le dijo presente. ¿A dónde? Giovanni. Y dije presente, profe. A ver, ok. Hugo Llanos. Nada. Jordan Stick. Presente. Bien. Jorge Mesa. Presente. José Nava. José Nava. No está. Presente, profe. Ah, bueno, listo, pues. Juan David Herrera. No está. Juan Zúñiga. Juan Zúñiga. Ya me llamó Giovanni, que el internet se está escuchando así como... Giovanni. Sí, Giovanni. Ok, Giovanni, bien. Juan Zúñiga. No está. Laura Miranda. Presente. Lorraine Peña. Lorraine Peña. No está. Alorin Barrero. Presente. María Angélica Cortés. María Angélica Cortés. Presente, profe. Bien. María Verónica Jiménez. Presente, profesor. Marta Blanco. Marta Blanco. Ahí está. Oscar Salas. Presente, profe. Osnaider González. Presente, profe. Paula Herrera. Paula Herrera. No está. Yaricel Olivo. Presente, profe. Yuleisi Suárez. Yuleisi Suárez. No está. Presente, profe. Ah, ok. María Molina. Presente. Andrea Zabalza. Ok, Andrea dice que está ahí. Anthony Zabalza Presente, profe. y Paola Berrocal. Paola Berrocal. No está. Ok. Profe, disculpe, ya me Sí, llamó a dígame. mí Giovanni Suárez, que Claro, me tuve Giovanni. que salir, va a entrar por el internet. Sí, sí, Giovanni, todo bien. Ahí estás. No hay lío. Bueno, profe, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces voy a subirles esa actividad ahora mismo a la plataforma. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Para cuándo quieren que les deje esta actividad? A ver, coméntenme. Vamos a llegar a un acuerdo. Que no sea ni muy, ni tan. ¿Cómo, profe? ¿Para qué fecha quieren que le deje la actividad esta? El miércoles, profe, este que viene. ¿Para el miércoles? Para el otro viernes, ¿no? No, muy tarde. Para el otro viernes es muy tarde. Mira que no Bueno. tenemos mucho tiempo. O sea, para el miércoles. Miércoles, profe. Para Miércoles, el otro profe. miércoles. Para el otro miércoles se las dejo. Eso sí, Profe, muchachos. Eso sí, muchachos. Vamos a hacer algo. Yo necesito que sean cumplidos. No quiero estar corriendo a última hora. Y voy a estar encima de ustedes con este tema. O sea, yo el miércoles voy a empezar a revisar los que hayan enviado. Y a los que no me hayan enviado la actividad, se las voy a dedicar bien dedicada. Porque no vamos a estar como en la otra competencia que terminamos, que me tocó estar persiguiendo a todo el mundo para que montaran las evidencias al final. ¿Ok? Entonces, el que no me monte las evidencias en tiempo, lo voy reportando una vez a bienestar. Entonces, vamos a tratar de ser un poquito más organizados con las cosas. Me estoy poniendo de acuerdo con ustedes, le estoy diciendo para cuándo, listo, para el miércoles. Ok, que el miércoles todo el mundo tenga su actividad subida en la plataforma. Para yo también empezar a calificar de una buena vez. Y tener todo calificado y cuadrado para no tener que correr a fin de la competencia a empezar a perseguir a ustedes para que monten la competencia y yo tener una cantidad de trabajo impresionante porque me tocaría calificar grandes cosas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Listo. La voy a poner al miércoles, pero el miércoles yo quiero que toda la actividad de todo el mundo esté montada ahí al día miércoles. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Ok, Profe, bueno, una perfecto. pregunta. Dígame. ¿El grupo en general la tiene que montar o solo uno? O sea, no, cada persona lo va a montar. Como ustedes saben que cada persona tiene su espacio, cada persona lo va a montar. Si son 5 personas de un grupo,
Ya yo sé que van 5 exposiciones iguales de 5 personas, correcto, pero cada persona debe montarlo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya nos despedimos por el día de hoy. Y mañana no, ahorita mismo les voy a subir esa actividad a la plataforma. Y más tarde les paso les voy a pasar también la información que proyecté hoy y se la voy a pasar al WhatsApp. Y también les voy a pasar ahorita la actividad a la plataforma. ¿Listo, muchachos? Quedamos así entonces. Y la grabación también se las paso ahorita. Pero los que no tienen grupo, ¿cómo hacen? ¿Puede hacer solo? Bueno, ármense en grupo, incluyéndose en un grupo. No me van a decir que ya no, que no se conocen al corazón, no conocen a ellos, no tienen amigos ahí en el salón. Son nuevos. Ah, pues el nuevo, ¿quién es nuevo aquí? Que no hay nadie nuevo. Bueno, pónganse las pilas, ármense en los grupos. Profe, está duro. No está duro, que va, tranquilo. Es No suave. está pechichando, no está pechichando a nadie. Pues toca correr en este momento, toca correr porque no hay mucho tiempo que digamos. Claro, profe. Bueno, muchachos, y la idea es que ustedes aprendan todo, ¿no? Así es, profe. Bueno, listo, entonces nos vemos en la próxima. Ahorita más tarde les paso la grabación, ¿ok? Listo, profe. Bueno, ok, Buen hasta día, luego. profe. Bien, igual. Chao.